¿Cuántas veces escuchaste decir que este camión consume muy poco? Pero te hago una pregunta, ¿comparado con qué? Porque no consume lo mismo un camión vacío que uno cargado, ni otro que hace ruta y el otro que anda por ciudad. Hoy te voy a explicar cómo analizar el consumo de un camión de verdad. Bienvenidos a un nuevo Café con Facu. Si estás por comprar un camión o simplemente querés aprender más sobre este mundo, este espacio es para vos. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que más influye en los costos de cualquier transportista, el consumo de combustible. Bueno, vamos con el primer punto y yo creo que esta es una de las muchísimas preguntas que me hacen en el concesionario y es, Facu, ¿cuánto consume el camión? Y aunque parezca una pregunta sencilla, la realidad es que no tiene una respuesta exacta. Muchas personas esperan que le diga un número exacto, pero la realidad es que el consumo de un camión depende de muchísimas variables. Lo primero que tenemos que entender es que no existe un consumo único para ningún camión. No importa si hablamos de un Lanking, un Kama, un JMC o cualquier otra marca. Todos los camiones pueden consumir más o menos dependiendo del trabajo que hagan. El consumo cambia por el peso que transporta, el recorrido que realiza, la forma de manejar, el estado del vehículo e incluso las condiciones del camión. Por eso, cuando alguien te dice, este camión consume tantos litros cada 100 kilómetros, esa información por sí sola no alcanza. Te doy un ejemplo muy simple. Imaginemos que dos personas se compran un mismo camión. La primera persona tiene que hacer un recorrido o un reparto por ruta. Esa persona va a tener una velocidad constante durante varios kilómetros. Y la segunda persona va a recorrer todo por ciudad, algo que lo va a detener los semáforos, tiene que frenar y acelerar constantemente. ¿Los dos tienen un mismo camión? Sí. ¿Los dos van a consumir lo mismo? No. Y por eso se demuestra que no podemos hablar de un único consumo. Así que mi primer consejo es, nunca compares el consumo de dos camiones solamente por el número. Antes de sacar una conclusión, asegúrate de qué forma fue medido ese consumo. Vamos con el punto número 2. Muchas veces escucho decir, este camión consume mucho. Pero antes de sacar una conclusión, yo le hago una pregunta. ¿Con cuánto peso estaba trabajando ese camión? El peso que transporta un camión influye directamente en el consumo de combustible. Cuanto más tiene que mover el motor, mayor esfuerzo tiene que hacer y como consecuencia mayor va a ser el consumo. Por eso no podemos comparar el consumo de un camión vacío con el otro que trabaja todos los días con la carga al máximo. En el concesionario, cuando un cliente viene y me pregunta qué consumo tiene el camión, lo primero que le consulto es si va a ser una carga liviana o va a ser una carga para construcción, porque no es lo mismo el peso. Entonces, en base a esa información que me brinda el cliente, yo ya le puedo decir qué tipo de consumo va a tener ese camión. Mi consejo es que cuando compares el consumo de dos camiones, que tengas en cuenta con qué tipo de carga fue probado esos camiones, porque un consumo sin contexto puede llevarte a tomar una mala decisión.